La mañanera de Ángel Dominical. Pues para no echarle a perder este domingo y tomando en cuenta que ya hay fútbol, aunque sea con estadio vacío, pero bueno, pues ya hay fútbol. Eso palia un poco el encierro y espero que disfrute si es usted aficionado al béisbol. Perdón, al fútbol. Béisbol todavía no hay, quién sabe cuándo vaya otra vez a haber juegos en ligas mayores y aquí en la Liga Mexicana. Muy bien. Voy a comentar con usted algo que traía yo ahí en la mente desde hace algunos meses, sobre todo a raíz de las negociaciones estas para incluir algunos capítulos, la parte laboral, etcétera, en el TEMEC, que por si no lo sabe usted, le digo, fue firmado el 30 de noviembre del año 2018. Ahí estampó la firma el presidente Peña Nieto, de tal manera que lo que andan haciendo estos no es firmar el tratado, ese ya fue firmado, aprobado, etcétera, etcétera. Que no se cuelguen medallitas que no les corresponden. Muy bien. Y se desató una corriente entre políticos, funcionarios, empresarios incluso, o negociantes, porque ya ve que escasean los verdaderos empresarios en México, con que se iban a venir empresas de China, y van a llegar las empresas de China y que somos el destino natural para ellas, y una serie de tonterías de ese tenor. Entonces voy a comentar en torno a eso. No sé si usted ha realizado de manera profesional el trabajo de promoción industrial y de atracción de inversión a nuestro país. En caso de haberlo hecho, va a estar usted de acuerdo conmigo con lo que voy a comentar. Por lo demás, yo sí he trabajado en esa rama o en esa actividad. Mire, una de las cosas que mejor han hecho los chinos allá en la República Popular China, ya lo había hecho desde antes Taiwán, Corea, fundamentalmente esos dos países, aun cuando China Popular dice que Taiwán no es un país, pero para todo fin práctico diremos la República de China, que es el nombre oficial de lo que los de China Popular llaman Taiwán. Crear cadenas de valor. ¿Qué significa esto? Que aquí está una empresa y a su alrededor hay un conjunto de proveedores de una buena parte de los insumos, de los ensambles, subensambles, etcétera, que esa empresa consume o utiliza para el producto final que vende al mercado. Esas cadenas de valor son, quizá en los últimos 20 o 25 años, el elemento determinante para que una empresa se establezca en este o en aquel país, o en esta región de este país o en aquella otra región. Por ejemplo, ¿por qué la industria automotriz en México, después de haber establecido plantas en Chihuahua, en Sonora, una de la Ford, otras en Saltillo, esta en Cibac, en Cuernavaca, en Morelos, etcétera, ¿por qué empezaron a concentrarse en el Bajío? ¿A qué se debe eso? A que logró esa región, además de su ubicación privilegiada, al estar en el centro del país y tener vías de comunicación, fuera ferrocarril o autopistas, etcétera, también logró construir, repito, unas cadenas de valor que incluyen no solo proveedores especializados, en este caso autoparteros, sino también formar capital humano, ingenieros industriales con capacidades para dirigir a equipos de producción, administrar tal o cual área de esta industria, etc. Y en pocos años, el Bajío ha visto llegar y asentarse ahí grandes plantas automotrices. Pero los chinos, con sus 1.400 millones de habitantes, han llevado esto a niveles impensables.
han resuelto muchos problemas de infraestructura, líneas de ferrocarril, autopistas, aeropuertos, mejorado sus puertos y formado generaciones y generaciones de ingenieros, de expertos, especialistas en computación, etc. De tal manera que hoy superan incluso a Estados Unidos en este tema. De tal manera que una empresa que tiene, vamos a decir, 15 o 20 años en China y que como consecuencia de las posiciones que ha adoptado el presidente Donald Trump de castigarlos, de que tienen que salirse de allí y esos empleos regresar, sucedió una cosa muy curiosa hace unos 3 o 4 años, o 2 años y medio, cuando empezaron estas presiones de parte del presidente Trump, y ordenaron un estudio para ver a qué país podrían irse, y algunas intentaron irse a países cercanos, Tailandia, Vietnam, y aquello fue un completo fracaso. Y el elemento principal de ese fracaso fue no otro que esas cadenas de valor, es decir, la existencia de grupos de proveedores especializados prácticamente en todas las actividades productivas, una mano de obra disciplinada, dispuesta a trabajar, personal altamente calificado, pero también con un ambiente político único en el sentido de no hay sindicatos, no hay huelgas, un gobierno fuerte, autoritario, hay una gran seguridad, no hay violencia, no hay bandas de criminales asesinando y descuartizando decenas de miles de personas. Entonces, todos esos elementos, al unirlos, hacen, si no imposible, sumamente costoso que muchas empresas salgan de la República Popular China. Repito, al unir todos esos elementos que he mencionado, muchas dicen, ni modo, aquí me quedo y vamos a esperar el chaparrón trumpista, de Trump, pues. De tal manera, pues, que estas afirmaciones que escucho yo de funcionarios, de gobernantes de diferentes estados, donde tal parece que las empresas, no, vámonos a México, no. No es cierto eso. No va a ser posible en el corto plazo. En la medida en que nosotros no resolvamos, fíjese usted, primero, que haya un cambio radical de 180 grados en la visión de este gobierno frente al capital privado, frente a los empresarios y frente a empresas que vendrían de otro país buscando un ambiente de seguridad, de respeto de la ley. No va a suceder eso de la noche a la mañana. Cuando tenemos un gobierno que está viendo al antepasado en materia de energía, por ejemplo, cuando tenemos producto de esas decisiones de privilegiar el carbón y el combustóleo para producir energía eléctrica, los costos unitarios son muy elevados, porque la idea de este gobierno es desestimular la inversión en energías alternativas, eólica, fotovoltaica. ¿Por qué? Porque eso le pegaría a ese monopolio ineficiente que es la Comisión Federal de Electricidad. De Pemex, pues, ¿qué le puedo decir que ignore usted o que no sepa ya? Segundo, ya le dije el primero, la visión del gobernante y de sus funcionarios más cercanos. Viven en el antepasado, en los años 60, 70 del siglo pasado, y uno que otro en los años 30 adorando, idolatrando todavía decisiones del general Cárdenas. Segundo elemento, la violencia sin control, el nulo respeto de la ley en vastas regiones del país, el control de vastas regiones por el crimen organizado o el crimen desorganizado. La violencia que se está viendo en México con este gobierno, los niveles de homicidios dolosos superan todo lo que sucedió junto con Peña y con Calderón. En el mismo periodo que lleva este gobierno, 18 o 19 meses,
Con el presidente Calderón se cometieron 15,600, 16,000 homicidios dolosos. Con Peña, 35,000. Y con este gobierno van casi 55, 56,000. Es decir, campea sin control alguno la violencia, la criminalidad, la violación de la ley. Los ciudadanos están inermes ante estas bandas de delincuentes: derecho de piso, extorsión, tratas, robo de combustibles, robo de tráilers cargados con mercancía diversa, bloqueo de vías de ferrocarril, etcétera, etcétera. Eso en China, la gente es impensable eso allá. Tercero, la actitud de la burocracia estatal y municipal. Ahí hay corrupción de a de veras, permisos de construcción, estudios de esto, del otro, y una tramititis, una cantidad de trámites absurdos. ¿Usted cree que eso lo vamos a resolver de aquí a 2, 3 meses? No es cierto. No es cierto. No es posible, además, hacerlo en tan corto tiempo. Hoy, la prioridad de este gobierno es pensar en las elecciones del 2021. A él no le importa si la violencia, la inseguridad, el nulo respeto de la ley afecta la atracción de inversiones. Eso no entra en la mentalidad de López. Su único interés y objetivo es llevarles miles y miles de millones de pesos a millones de mexicanos para que voten por Morena el año que entra. Eso es lo único que le importa. No le importa estar tirando dinero en Santa Lucía, un aeropuerto que no requiere el país ahorita, porque con la caída del viajeros o el número de pasajeros, el aeropuerto Benito Juárez puede dar servicio 3 o 4 años sin problema alguno, hasta que empiece a recuperarse el transporte de pasajeros por vía aérea. ¿Qué decir en el caso de Dos Bocas? Es una locura completa. No se diga el Tren Maya. Si a esto le agrega usted que no hay dinero porque todo le está tirando en esas 3 ocurrencias y en los programas del malestar, pues no habrá dinero para infraestructura, para mejorar el sistema público de educación en todos sus niveles, el sistema destrozado de salud pública. En esas condiciones, ¿quién en su sano juicio, con 2 dedos de frente, podría decir hay que prepararnos para esa cantidad de empresas de China, de empresas americanas que están en China y se van a venir a México en la frontera? ¿Ya vio usted el desastre que hay en materia del COVID en los estados fronterizos? ¿Ya vio usted lo que está pasando en Baja California, en las 2 ciudades principales, Mexicali y Tijuana, en el estado de Sonora, en Tamaulipas? Es decir, no tiene sentido ni siquiera decir esas cosas. Deberíamos ponernos a trabajar en esas grandes limitaciones estructurales que tenemos para que en 4 o 5 años empecemos quizá a atraer nuevas inversiones. Cuando la economía del mundo recupere otra vez la senda del crecimiento. Por eso yo le pediría que cuando escuche usted tanto de López como de sus funcionarios esas ilusiones, ríase, no se enoje, ríase, porque no va a suceder eso. Le agradezco su presencia aquí en esta mañanera dominical y nos vemos mañana lunes, donde empezaremos una nueva semana. Muchas gracias.